Hola, bienvenidos una vez más a NCN Podcast, un espacio para analizar y discutir los principales temas económicos y sociales que impactan el bolsillo y la vida de todos los colombianos. Hoy, como siempre, tenemos uno de esos temas que son de preferencia de todos ustedes y tiene que ver con los juegos de azar, las nuevas tendencias que ha tenido todo el mercado de los juegos de azar y especialmente lo que tiene que ver con las apuestas digitales, que a propósito de todos los temas tributarios que ha venido hablando el gobierno, pues ya traen un IVA que se les impuso recientemente a las apuestas digitales y pues que no estamos exentos de que sea también un sector que se toque o que se siga afectando en las nuevas propuestas de reformas tributarias que tiene el gobierno Petro. Aquello que conocíamos como las apuestas tradicionales, el chance, la lotería, los bingos, ¿sí? Y todos esos juegos de azar tradicionales pues rápidamente han venido transitando a otro tipo de mercados y cada vez ganan más espacio en este mercado lo que tiene que ver con las apuestas digitales, las apuestas deportivas y una gran cantidad de tipos de apuestas distintas que se han venido sumando como a esta gama de este mercado. Pero para ello tenemos un invitado maravilloso, conocedor del tema, que conoce tanto de lo público como del mercado de las apuestas digitales. Él es Juan Carlos Restrepo. Juan Carlos es el presidente de Asojuegos, pero además Juan Carlos ha sido senador, representante a la Cámara en distintos periodos legislativos y tiene también experiencia en distintos aspectos, tanto de lo público como de lo privado, así que le da un panorama muy importante de lo que vamos a hablar hoy. Juan Carlos, bienvenido a NCN Podcast. Bueno, pues muy buen día, Edwin. La verdad que complacido de estar acá en tu podcast y me parece muy interesante que le podamos ofrecer a la audiencia un análisis sobre lo que está sucediendo con el sector de juegos de suerte de azar. Esta es la visión desde el sector gremial, desde nuestro gremio, que representa una de las empresas líderes sin duda del mercado, como es Betplay, y obviamente las más grandes empresas, además de juegos del país, que están vinculadas a nuestro sector. Juan Carlos, ¿por qué no empezamos un poco hablando como de esas nuevas dinámicas que está teniendo el sector de juegos de azar en el país? ¿Cuáles son las nuevas tendencias? ¿Cómo está el mercado? ¿Cómo se ha venido comportando? Contanos un poquito de eso. A ver, digamos que este es un sector segmentado, como muchos otros. Aquí se siguen manteniendo unos segmentos vinculados, digamos, un poco más a la base de la pirámide social. Es el caso del chance, por ejemplo. El chance es un juego que mantiene su actividad y que mantiene su clientela muy fiel durante todo el tiempo. Es un juego que impacta de manera muy favorable a las regiones. Digamos que ligado al chance están las redes transaccionales multiservicios que se desarrollaron a propósito de esta modalidad de juego, que adicionalmente cumplen unas funciones en materia de inclusión económica e inclusión financiera muy importantes. Son corresponsales bancarios, reciben pagos de servicios públicos, en muchísimos casos recargas para transporte masivo, para telefonía móvil. En fin, prestan un servicio fenomenal, incluso a las empresas multinivel, hacen recaudos y adicionalmente pues ofrecen toda la gama de productos de juego que están vinculados a estas redes transaccionales. Así que digamos que esas redes que las encontramos en todos los barrios de Colombia, más de 50.000 puntos en el país, ofrecen esa posibilidad, siguen siendo, digamos, muy poderosas, muy fuertes y muy vinculadas al juego regional, al chance. Allí también se comercializan sin duda las loterías. Las loterías hoy en un altísimo porcentaje se comercializan a través de este canal y obviamente se ofrecen las demás gamas y los demás segmentos de juego ya vinculados al orden nacional, como es el caso de juegos novedosos como el Superastro, el Baloto y en los últimos años, digamos en los últimos 8 años, ya toda la oferta de los juegos online. Es decir, que hay una gran cantidad de abonamientos, no solo es el servicio de apuestas, sino que el sector tiene como una amalgama que suma un montón de aspectos que sobre todo en los barrios y en los municipios generan una gran presencialidad también incluso para las apuestas digitales. Sí, la verdad es que este sector es un sector que ha evolucionado de manera muy favorable
a partir del año 2001, año en el cual se hizo la ley de régimen propio, o es decir, que se terminó de discutir en el Congreso la ley de régimen propio, que es la ley 643. A partir de esa ley 643 se generó una tremenda evolución en el sector del juego y particularmente en el sector regional, en los juegos vinculados a las regiones, como es el caso de Chance. A partir de allí estas redes transaccionales evolucionaron y ofrecieron básicamente un nuevo modelo que también tuvo la ocasión de crecer cuando en el año 2009 el Congreso, después de 100 años, modificó la ley postal. Y entonces, en la modificación de la ley postal, se permitieron los giros postales en efectivo, y esos giros postales en efectivo fueron todo un avance y toda una solución para millones de colombianos que no tenían inclusión financiera, que no tenían inclusión económica y que a través de esta modalidad, pues digamos, encontraron oportunidades. Así que a partir de allí se han ido generando toda una actividad que incluyó entonces nuevos productos y cada vez en las regiones se fueron vinculando muchas más empresas a estas redes transaccionales que desde luego no dejan de prestar su servicio inicial, que es el core de su negocio, que era los juegos de suerte de azar, pero que vincularon muchísimos más productos que le facilitan la vida a los ciudadanos. Presidente, entonces si uno fuera a pensar cuál es el aporte que desde Asojuegos se hace quizás a la economía del país, ya nos contabas ahorita, por ejemplo, esto abarca más de 50.000 puntos. Lo primero que a mí se me viene a la mente es por lo menos 50.000 empleos si uno pensara un solo turno. Eso es una gran cantidad de empleo pensando en las cifras macroeconómicas del país. Pero ¿cuáles son esos aportes que uno puede más o menos consolidar? Mire, este sector es importante por esto, porque normalmente desde algunos sectores los juegos de azar son muy satanizados, pero no se ve todo lo que hay detrás, los empleos que se generan y el valor agregado que se genera. Yo creo que vale la pena decir varias cosas. La primera es que el juego es inherente al ser humano. Digamos, desde la antigüedad el ser humano jugó, participó de actividades lúdicas, de actividades de entretenimiento. El sector de juegos de suerte de azar es eso, es básicamente entretenimiento. El juego, desde que corresponda a la máxima de juego responsable, es una labor de entretenimiento del ser humano y por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros impulsamos nuestra actividad. A ver, claro, las cifras del sector son cifras muy poderosas. Este es un sector que de manera directa genera más de 150.000 empleos, de manera directa. De manera indirecta se generan otro tanto, porque nosotros incidimos de manera sustancial en otras industrias, en la industria de la tecnología, en la industria incluso de los medios de comunicación, en la industria del deporte. El poder que se desarrolla a través de esta actividad genera una proveeduría muy grande para prestar todo el servicio. Adicionalmente, Edwin, 2.5 billones, casi 2.6 billones de pesos de ingresos directos del sector a la actividad fiscal del país, pero ojo, esto directamente visto como derechos de explotación, como el pago de IVA, como lo que tiene que ver con premios no pagados en los diferentes segmentos de juego. Pero esto sin hablar de los impuestos de renta, de industria y comercio, de los prediales. El sector pasa de los 3.1 billones de pesos de aportes fiscales al país y por lo tanto es uno de los sectores que de mayor manera tributa para Colombia. Así que este es un tema también que adicionalmente se debe tener en cuenta. Entonces estamos hablando de un sector que desarrolla tecnología, de un sector que genera empleo, de un sector responsable fiscalmente, de un sector también responsable con el concepto del entretenimiento para los colombianos. Es un sector que vale la pena que los colombianos le tengan una consideración diferente a la que en muchos casos se le tiene, sobre todo por parte de algunos otros sectores económicos que lo tratan de una manera residual. Juan, yo estaba aquí haciendo unas cuentas rápidas porque a mí me gustan los temas de empleo y macroeconomía en mi profesión de economista, y 150.000 empleos que son formales en este sector, en un país
donde el 60% del empleo es informal, es decir, que solo alrededor de unos 8 millones de ocupados son formales en este país. Este es un sector que le aporta muchísimo a la formalidad laboral, alrededor de un 2, casi un 3% del total de los empleos formales del país, que quizás es uno de los temas que más se están discutiendo hoy en día, precisamente con los efectos de la reforma laboral aprobada. O sea, que eso le da una gran relevancia en términos de la importancia que tiene de la generación de empleo formal. Sí, Edwin, yo creo que aquí hay que tener en cuenta también, digamos, varios aspectos. Aquí hay digamos, una fuerza laboral, un recurso humano de alta calificación, sobre todo la que tiene que ver con tecnología, la que tiene que ver con los servicios administrativos de las empresas. Luego tiene, digamos, un recurso humano que si bien no tiene alta capacitación, nosotros nos hemos encargado de capacitarlo. Le coloco un ejemplo directamente en nuestro gremio. En los últimos 5 años, a partir de la pandemia, en convenio con el SENA, hemos capacitado más de 8.000 colaboradoras de nuestro sector. 8.000 colaboradores capacitados en servicio al cliente, en modalidades para comprender también temas de tecnología, incluso para resolver conflictos y un poco para también en lo que tiene que ver con el relacionamiento interno y externo con los clientes. En fin, yo creo que se ha hecho una labor muy importante en esa materia y eso te da una señal de que este es un sector que genera empleo de calidad. Usted creerá, por ejemplo, una persona que trabaja en un casino físico, es una persona a la que usted tiene que capacitar de manera muy especial, tiene una responsabilidad muy grande, muy específica, y son personas que adquieren digamos, una habilidad muy importante y por lo tanto cada vez más esta actividad se especializa y le mejora la condición a la gente que está, digamos, vinculada a él. No sé si tenés el dato quizás por ahí, pero me genera curiosidad. Yo creo que este es uno de los sectores que también genera predominante más empleo femenino. Que por ahí, ¿qué proporción de empleo femenino puede haber entre toda esta generación? Le voy a contar un dato escalofriante. Nosotros somos 96% empleo femenino y del cual un altísimo porcentaje son madres cabezas de familia, es decir, son líderes de hogares y por lo tanto nosotros, digamos, en eso no solamente hemos sido responsables, sino que incluso hacemos mucho más de lo que cualquier otra industria en el país pueda estar haciendo. Y también hace 4 o 5 años tuvimos la oportunidad de medirnos en otro aspecto y es en la vinculación que se hace de personas con algún grado de discapacidad. Nosotros somos uno de los sectores que mayor discapacidad o personas en condición de discapacidad empleamos en el país. Pues esos 2 datos son muy importantes para el siguiente tema que te tengo, Juan Carlos, y es el tema del IVA. Pues recientemente se estableció el IVA a las apuestas digitales, una apuesta que consistentemente estaba haciendo el gobierno nacional y persistió hasta que lo logró. Este es un gobierno que ha venido diseñando y ha sido, pues de alguna manera podríamos pensarlo, muy recursivo para crear impuestos, para pensar en nuevos impuestos o para poner impuestos que antes habían ideado y que ellos no permitieron que se dieran. Pero quizás el tema más importante es que no se piensa en qué tipo de empleo se está afectando cuando se ponen estos impuestos. Ese tema del IVA, particularmente, ¿cómo ha afectado el asunto de las apuestas digitales? ¿Cuál es su visión al respecto? Quizás ya tienen un balance de cuál es el tamaño de la afectación. Sí, ya tenemos un balance porque, como tú recordarás, Edwin, esto arrancó en el mes de febrero, 22 de febrero. Ya completamos 4 meses, digamos, completos del pago de esta disposición que está en un decreto ley, el decreto ley 175, que se dictó a propósito de la conmoción interior por el Catatumbo, y está próximo seguramente la Corte Constitucional a fallar en relación de manera específica con este decreto 175 que le fijó unos impuestos adicionales a la industria mineroenergética, al petróleo,
a las exportaciones de petróleo, que lo hizo también por al impuesto de timbre a todas las transacciones de inmuebles en el país con un valor superior a X dinero, creo que son 330 millones si mal no estoy, o 290 millones tal vez, y el IVA al sector de online de juegos de suerte de azar. Digamos que partamos de esta base, Edwin. Todo el sector de juegos de suerte de azar tiene IVA, salvo el segmento online. ¿Por qué el segmento online no se le colocó IVA? Porque las condiciones del juego, a ver, vamos a hacer un poquito una remembranza de cómo inició esto. En el año 2015, Plan de Desarrollo, segundo gobierno del presidente Santos, en el Plan de Desarrollo se formalizó la actividad de los juegos online. En Colombia existía actividad de juegos online, pero no tenían un marco legal, por lo tanto, todo el ingreso que se generaba por este concepto llegaba a las casas de apuestas y al Estado no le quedaba nada. Un poco quienes estaban al frente de las empresas de juegos físicos, de los casinos físicos, muy preocupados por una competencia que resultaba desleal, golpearon las puertas del Congreso. Yo era senador en ese momento y tuve la oportunidad de conversar con ellos y entendí perfectamente de qué se trataba, y nosotros llevamos entonces la iniciativa para la formalización de los juegos online. Incluido en el Plan de Desarrollo de 2015, comenzó una discusión sobre de qué manera se activaba esta formalización. Y una de las dificultades grandes que se tenía es que el retorno al jugador en el juego online, y es un tema global, no es un tema de Colombia, sino que los juegos online tienen un comportamiento similar o igual en todo el... Pero es que la competencia ahí es global. Es global, es correcto. Que la competencia ahí es global. Que es una cosa transable que puedes comprarlo desde cualquier parte del mundo. Está y ahí claro. Está la clave quizás del tema del IVA. Está claro, porque tú te puedes registrar en cualquier plataforma de cualquier país del mundo y puedes registrarte con tu tarjeta de crédito o tu medio de pago y te van a recibir tu actividad sin ninguna dificultad. Entonces, nosotros hicimos una evaluación durante algo más de un año y esta actividad no arrancaba. En 2016, una reforma tributaria que presenta el gobierno Santos, entonces, nosotros le planteamos al gobierno nacional la necesidad de que esta actividad fuera excluida del IVA para que pudiera despegar. Y así fue. A partir de allí, entonces, se reglamentó la actividad de los juegos online y en el año 2017 arrancó en pleno la actividad. En los primeros 7 años se recaudaron más de 1.400.000 millones de pesos en ingresos fiscales, de un ingreso que el país no tenía previo a esta normatividad y obviamente generó una dinámica extraordinaria. Como lo digo, no solamente para la industria de juego, sino también muy particularmente para otras industrias, la industria del deporte, el aporte que se ha hecho a selecciones, Colombia, a los equipos de fútbol a través de los patrocinios, de baloncesto, del béisbol, de casi todas las actividades deportivas, ciclismo, en fin, y también a la industria de los medios de comunicación. Uno no puede tapar el sol con las manos, uno puede ver la torta de Asomedios y se dará cuenta del enorme impacto, por ejemplo, que tuvo la presencia de la actividad online en ellos y, en fin, digamos que también, digamos, el impacto que tiene sobre las actividades en materia tecnológica y todo el tema de desarrollo tecnológico, allí también se incide de manera muy favorable. Y obviamente, entonces la discusión estuvo, ¿por qué este sector no paga IVA? Y yo creo que allí hay una gran dificultad, y es que el país no entiende que el concepto de derechos de explotación es un concepto fiscal. Nosotros, y digamos que hemos venido desarrollando la idea, Edwin, y particularmente yo soy un convencido de que ya sea ahora o en el próximo gobierno,
nosotros tenemos que dar una discusión de fondo, y es sobre si el recaudo que hace el Estado por concepto de la explotación del juego se deben seguir llamando derechos de explotación o deben ingresar al estatuto tributario con el concepto de impuesto al juego. Yo creo que deben ingresar al estatuto tributario con el concepto de impuesto al juego, porque erróneamente muchísimos colombianos y seguramente muchísimos otros sectores económicos tienen la idea de que nosotros no pagamos impuestos. Y resulta que el derecho de explotación que paga el juego es claramente un ingreso fiscal para el Estado y es un pago de carácter fiscal que hacen quienes hacen la explotación del juego de manera pero además tercerizada. Pagan renta también. Pero claro. Esto es un muy buen ejemplo, Juan Carlos, para un curso de economía de pregrado con los estudiantes, de cómo un impuesto puede afectar a otros. ¿En qué sentido? Porque si ponemos un IVA en un sector tan transable como las apuestas digitales, pues hace que las apuestas digitales, las empresas colombianas, sean menos atractivas que las del exterior, ¿cierto? Y entonces el IVA, pues no solo desmotiva el hecho de que los jugadores lo hagan con las plataformas nacionales, sino que lo hagan con otras, pero además eso impacta también indirectamente, poner el IVA impacta indirectamente el impuesto de renta del mismo sector, o sea que recaudo por un lado pero caigo por otro, y al mismo tiempo pues entonces puede ocurrir lo mismo con los derechos de explotación que estamos hablando, que tiene una connotación que la gente normalmente no lo conoce, pero es un impuesto ya de vieja data. Mire, coloquialmente es sacarse la plata de un bolsillo para metérsela al otro. Entonces digamos que eso no tendría mucho sentido. Pero por otra parte, por supuesto, y lo dijo usted, Edwin, esto desestimula la participación en las plataformas licenciadas en el país. Aquí tenemos hoy 15 plataformas que ofrecen esta actividad a los colombianos, pero eso no quiere decir que los colombianos no puedan participar de la actividad en plataformas internacionales y que no puedan registrarse en plataformas internacionales. El impacto ha sido súper severo. Hoy las empresas están recaudando mucho menos del 50% de lo que recaudaban en febrero. Es decir, creo que en el último mes cayeron incluso a la cifra del 40% de lo que estaban recaudando para el mes de febrero. Es una caída vertiginosa. Muchísimo. Y eso que las empresas están ofreciendo de manera promocional la devolución de ese IVA a través de bonos e incluso asumiendo ese IVA. Asumir ese IVA, para decirlo de manera clara, es insostenible para las empresas. Las empresas han estado esperando un poco, digamos, el fallo definitivo de la Corte Constitucional en relación con esta situación, y si ese fallo, proyecta el pago de este impuesto hasta el 31 de diciembre, como fue que se dictó el decreto, seguramente las empresas van a tener la obligación, para no quebrarse, de comenzar a facturar ese IVA al cliente. Si ese IVA se factura al cliente, yo creo que la situación de los juegos online en Colombia se colocan en una situación demasiado crítica. Doctor Juan mínimamente Carlos. Crítica, para no decir que podrían desaparecer varios actores y que quizá en el fondo se marchitaría este modelo en el país. Esto no compite. Mientras nosotros vamos a ofrecer en el país un retorno al jugador del 74%, 76%, las plataformas internacionales ofrecen entre el 93 y el 96%. No somos competitivos. Ya muy rápido, porque como bien lo pronosticamos al inicio del programa, se nos iba a acabar el tiempo. 2 o 3 aspectos así claves de hacia dónde va este mercado y qué puede ser positivo en el mediano o largo plazo, o quizás no tan positivo como lo que ya nos estabas mencionando. Yo lo que creo es que este es un sector dinámico. Es un sector que está en constante movimiento, que obliga, por supuesto, a todos los creadores de software a tener una presentación permanente de nuevos modelos. Las empresas a su interior tienen que generar una gran actividad de desarrollo tecnológico, porque de lo contrario se van rezagando. Eso es muy interesante, eso es muy importante, eso ofrece posibilidades a muchísimos jóvenes que son creativos de encontrar un espacio para desarrollo profesional. Las empresas, y ya aquí no te hablo solamente de las online, sino digamos el sector del juego, el sector del entretenimiento, pues también le ofrece unas posibilidades muy importantes al país, porque genera dinámica, porque genera alegría, y digamos
que de alguna forma sirve para matizar un poco tantas dificultades que se viven en un país como el nuestro. Ahora, los riesgos inherentes a una sobrecarga fiscal, pues tienen que ver con que uno podría, dirigirse hacia un marchitamiento de una actividad que sin duda produce recursos muy importantes en el orden fiscal, que genera empleo de calidad, que genera una actividad económica importante en las regiones y a nivel nacional, y que no tiene sentido, golpearla de una manera tan severa. Yo creo que hay que dar una discusión muy clara, con datos, con las cifras que corresponden, para que el país comprenda claramente hasta dónde esta actividad puede hacer un esfuerzo en materia fiscal. Muy bien, doctor Juan Carlos, qué bueno tenerlo en el programa, en este tema que genera tanta curiosidad en los colombianos, que son los juegos de azar y los temas impositivos. Más adelante tendremos otros temas de igual interés, así que muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos, por venir al programa. Hombre, Edwin, mil gracias, y presto siempre a venir a acompañarlo aquí en su podcast. Bueno, un abrazo. Gracias.